Marcos capítulo 5. Marcos 5:21. Vamos a leer del 21 hasta el 43. Adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Nuestra historia comienza con el dolor de un padre que ve a su hija sufriendo. Él no era un padre como los que abundan en el siglo XXI, un padre que abandona a sus hijos y cree que puede justificar el abandono, culpando a mamá por sus errores. O como aquellos padres que nunca le ofrecen una caricia, un abrazo o un beso a los hijos. Tampoco era un padre como aquellos que son secos y fríos de sentimiento porque dicen ellos que en su infancia nunca fueron amados o nunca recibieron expresiones de cariño y creen que su pasado justifica su actitud el día de hoy. Tampoco él era un padre como aquellos que nunca platican con sus hijos,
sobre sus problemas, sobre sus necesidades. O como aquellos padres que constantemente están recriminándole o restregándole a los hijos los errores que cometen, pero nunca dan una palabra de consuelo o de motivación. No. El padre de nuestra historia no era esa clase de padre. Más bien era un hombre piadoso, un hombre religioso, probablemente por el cargo que él tenía, ya que él era el principal, el líder de la sinagoga. Él era un ministro respetuoso del ministerio del maestro. Su nombre, Jairo. Y él estaba sufriendo mucho por la enfermedad de su hija. La esposa de Jairo y sus otros hijos ya tenían tiempo orando por la niña, por la menor de la familia. Tenía 12 años la jovencita. Pareciera que Jehová no escuchaba los ruegos, las oraciones, las plegarias de esta familia. Pareciera que a Jehová no le interesaba la vida de su siervo, ni le interesaba la familia de su siervo. Eso parecía porque pasaban los días y la niña continuaba empeorando. La esposa de Jairo solamente lloraba y buscaba consuelo en él, y él no tenía una respuesta de por qué las oraciones no eran contestadas. Simplemente al ver a la niña en esas condiciones, todos sufrían, y principalmente Jairo, al ver a su hija, se afligía mucho. Yo entiendo perfectamente a Jairo porque yo tengo 3 doncellas y un varón. Y el día que ellas se casaron, el día que mis hijas se casaron, recuerdo haber hablado aparte con cada uno de mis yernos. El día de la boda los aparté y les dije a cada uno de ellos: este día te llevas un pedazo de mi corazón. Este día me quedo con mucho dolor. El hecho de amar yo a mis hijas no es porque ellas sean ejemplares, no es porque sean hijas muy obedientes. Ellas, al igual que yo, tienen muchos errores, al igual que ustedes tienen muchos errores. No es su forma de ser lo que me ha hecho amarlas tanto. Ellas en diferentes ocasiones me han defraudado, igual que yo las he defraudado también, pero sus errores no menguan ni siquiera tantito amor del que yo tengo hacia ellas. Gloria a Dios. Y cuando ellas se enferman o están en un problema muy grave, mi corazón sufre mucho. Así que yo entiendo a Jairo. Después de días de oración y ayuno y ver que la niña no mejoraba, el corazón de Jairo se sentía totalmente desesperanzado. Sentado a un lado de la cama de su hija, llorando, sin ser visto, llorando en secreto, se preguntaba en su mente, después de haber orado por tanto tiempo y no recibir ninguna respuesta, ¿qué es lo que seguía? ¿Qué es lo que haría Jairo? ¿Qué decisión tendría que tomar? Ya que no podía continuar viendo a su hija en esa condición. Y mientras él está pensando y con su rostro tapado por sus manos, tratando de ocultar sus lágrimas y su dolor, entra un miembro de su sinagoga y le dice en el oído: Rabí, escuchamos que Jesús, el carpintero, de quien se habla en muchas partes y que ha hecho muchos milagros, está por llegar aquí a Capernaum. Deberíamos de ir y pedirle misericordia para tu hija. Para ese tiempo, Jairo ya había escuchado mucho sobre los milagros de Jesús.
había oído de sus resurrecciones, sus sanidades, aunque también había escuchado en las juntas ministeriales de los rabinos cómo es que se le criticaba muy duramente al maestro. La mayoría de sacerdotes lo atacaban en esas juntas, pero había un grupo de predicadores secreto, un grupo pequeño al que pertenecía Jairo y quien expresaban su admiración por el maestro. Así que al escuchar esta noticia, esta era una oportunidad. Por lo tanto, se levanta Jairo de su silla, se limpia las lágrimas tratando de no mostrar que estaba sufriendo. Deja a sus invitados y a su familia sin decirles a dónde iba y se sale en camino a buscar al maestro. Este sufrimiento callado y secreto de Jairo me recuerda al hermano Orman. El reverendo William Branham habló en diferentes ocasiones de un copastor de su iglesia, un hombre de Dios llamado Orman Neville. Y el reverendo William Branham dijo que en su iglesia el copastor Orman Neville era un hombre de Dios. ¿Por qué razón? El profeta dice, este varón sufre mucho en sus pruebas, pero siempre mantiene su sufrimiento en secreto. Y dice el hermano Branham, lo sé porque Dios me lo ha revelado. Él me ha revelado parte de su vida secreta. Desde que yo leí esta porción conquistó mi corazón, me motivó a esforzarme un poquito más en mi vida espiritual. Así que desde que leí esta porción, probablemente hace algunos 18 años, he procurado cargar mi cruz en silencio. Con esto no quiero aparentar que tengo muchas pruebas o que tengo pruebas muy grandes. No haría eso, pero lo que sí les aseguro es que su servidor junto con mi familia sí hemos tenido pruebas, probablemente más pequeñas que las de algunos de ustedes, pero a fin de cuentas son pruebas. Así que procuro mantenerlas en secreto, en silencio. Intento en mi pequeño esfuerzo de imitar al hermano Orban y siempre lo que nos sucede dejarlo ahí guardado. Al ser ya casados mis hijos, somos una familia, gracias a Dios, muy unida. Ellos crecieron con esta idea de estarnos procurando, se les inculcó apoyarnos unos a los otros. Y aún ya casados, cuando yo estoy allá, procuro aprovechar el tiempo en que ellos tienen un espacio para convivir. Entonces, cuando se da la oportunidad, invito a alguno de ellos a desayunar o a comer o a cenar. La idea es que no dejemos de fomentar el convivio. Y hace poco tiempo invité a mi hijo a desayunar. Él traía su motocicleta con la que él se traslada al trabajo. Yo traía mi carro, así que nos quedamos de ver en algún punto para desayunar. Y llegando ahí, después de desayunar, platicar, nos despedimos, como acostumbro a hacerlo, lo abrazo, le doy un beso. Me subo a mi vehículo y apenas avanzo 2 calles, el semáforo en rojo me detiene. Y entonces llega un joven de atrás gritándome. El muchacho de la motocicleta lo busca, lo acaban de atropellar. O no recuerdo si me dijo atropellar o lo acaban de empujar, la verdad no recuerdo. Solo recuerdo que bajo del carro y al voltear, pues vi la camioneta, una camioneta, varios carros y la motocicleta tirada. Y en eso,
corro lo más rápidamente que puedo para encontrarme con Él. Una situación como esa, el cerebro se bloquea. No piensas en nada más que lo único que pensaba era llegar hasta donde estaba mi hijo en ese momento. Cuando Jairo llega hasta donde está el maestro, llega de la manera en que todos deberíamos de llegar cuando procuramos obtener algo del Señor Jesús. Jairo llega y se postra a sus pies y le llama maestro. Ese título de maestro es un título muy alto. Aquí en Occidente lo usamos de manera indistinta. Le llamamos maestro a los que dan clases en las escuelas seculares, le llamamos maestros a los que tienen un oficio como carpinteros, albañiles, etc. Pero en Israel el título de maestro es muy alto y solo se le otorga a los que se consideran iluminados u hombres muy sabios u hombres muy cultos, es a quien se le llama maestro. Entonces Jairo, a pesar de ser un líder, se hinca y le llama maestro. Habiéndose humillado, Jairo le explica su necesidad y le pide auxilio al Señor. Jesús, lleno de compasión, no puede negarse ante un hombre que se humilla y que viene con un corazón afligido, porque la Biblia dice que Jehová es excelso y atiende al humilde. Cuando voy corriendo para encontrarme con mi hijo, él ya viene a mi encuentro, mientras con una mano se va deteniendo un dedo de la otra mano que en el accidente se había cortado, se le desprendió. Es un pedacito muy pequeño de la piel lo que le está deteniendo el dedo completo. Entonces se sube al carro, pues ya venía embarrando todo de sangre. Lo más rápido que puedo manejo, ya no recuerdo si me pasé el semáforo rojo, no recuerdo muchas cosas. Manejo lo más rápido posible y mientras voy avanzando, pues procurando no atropellar a alguna persona, pues voy en mi mente buscando el hospital más cerca. Llegamos a un hospital, se baja y pues de inmediato al verlo lo empiezan a atender. Ven que solamente es un pedazo de piel lo que está deteniendo su dedo y me dice: no podemos ayudarlo aquí, necesita llevárselo a un hospital más avanzado. Pues nuevamente a subirnos al vehículo, avanzamos mucho más adelante. Había un hospital más grande, ya nos dieron la ubicación, ya lo conocíamos, y al entrar al hospital, como suele pasar, yo que trabajé en un hospital, conozco muy bien esta política, pues no lo dejan entrar a uno, lo dejan a uno afuera. Entonces, el dolor y la preocupación de que mi hijo fuera a perder su dedo me angustiaba mucho. Yo no sabía qué es lo que iba a pasar. Los que han estado en situaciones como esta saben que los minutos se hacen eternos. Así que simplemente estaba allá afuera esperando. Aunque Jairo ya llevaba a Jesús hacia su casa, él nunca había visto obrar al maestro. Él había escuchado de sus milagros, pero siempre hay una distancia muy grande entre escuchar y ser testigo ocular de algo. Así que hay que recorrer una distancia desde donde el maestro estaba hasta donde se tenía que llevar a Jesús, donde estaba la niña. Y en el camino el corazón de Jairo palpitaba, porque él sabía la condición de su hija. Él sabía que de un momento a otro podía morir. Así que estaba muy, muy preocupado, su mente era atormentada constantemente. Por si fuera poco, en el camino hacia la casa de Jairo se atraviesa un imprevisto. Una mujer detiene toda la procesión, como leímos ahí
en Marcos 5. Ustedes ya leyeron los detalles de la historia. Esta mujer con tanta fe toca el manto del maestro y se cura instantáneamente. Así que Jesús, mientras la estaba halagando, exhortándola y dejándola como un ejemplo, no solo para los presentes, sino para la posteridad, porque hasta el día de hoy se sigue hablando de esta mujer. Mientras le está halagando, llega el peor mensajero que Jairo alguna vez pudo haber recibido. Y llega y le dice: tu hija ha muerto. Aquella lucha, aquel esfuerzo que había hecho Jairo por ir a buscar a Jesús, por abrirse camino entre la multitud, por humillarse, todas sus esperanzas que habían de que su hija viviera se desmoronan cuando recibe la noticia: tu hija ha muerto. Yo no sé qué sería recibir una noticia como esta. Mi hermana pasó por ahí. Mi hermana perdió a su bebé de 20 años, jovencita. Yo solo puedo comprender parte de lo que Jairo estaba viviendo. Entonces, después de darle unas palmaditas a Jairo, el mensajero sabía muy bien quién era Jesús. Podía ver toda aquella multitud que lo rodeaba, todas aquellas personas necesitadas de una oración, necesitadas de un toque divino. Así es que, en consideración a toda esa gente que estaba sufriendo, el mensajero le dice a Jairo: no molestes más al maestro. Mira cuánta necesidad. No lo hagas ya ir hasta tu casa. Jesús, alcanzando a escuchar a distancia lo que le habían dicho a Jairo, se acerca y solo le dice dos frases muy cortas: no temas, tan solo cree. No temas, tan solo cree. Jesús comisiona a 9 de sus apóstoles para que detengan a toda esa multitud, pone una contingencia y les dice: que nadie me siga. Toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los 4 se van con Jairo hasta su casa. Cuando sale el médico para informarme que ya le habían cosido el dedo a mi hijo, le dan muy pocas esperanzas de que lo conserve, porque se habían roto todos los vasos sanguíneos, no había manera que pasara la sangre hacia arriba y nutriera nuevamente ese pedazo de carne desprendido. Así que tenemos que esperarnos algunos días para ver si el tejido se puede reconstruir, a ver si el dedo puede pegar, o había que amputarlo. Era un buen tiempo para intentar encontrarme con el maestro, así que inicié días de oración y ayuno, pidiéndole apoyo a 2 hermanos que a lo largo de años siempre uso para situaciones como estas. Busco en ellos simplemente a alguien que se una a mis oraciones y ayuno. No me gusta dejar a nadie orando y ayunando solo por mis necesidades. Así es que comienzo este periodo de oración y ayuno, y aunque mi corazón se rompía en pedazos pensando que mi hijo pudiera perder su dedo, sin embargo, en medio del dolor podía ver la mano de Dios en todo el tiempo, de varias formas. Una de ellas, porque a pesar de la situación, mi hijo tenía una tranquilidad increíble. De hecho, yo lo veía y no pareciera que él estaba pasando por eso. Yo me quedaba sorprendido al ver esa tranquilidad. Él mismo reconoció que Dios lo estaba fortaleciendo.
eso fue desde que pasó el accidente hasta el final del accidente. Él mantuvo una tranquilidad increíble y mi clamor, mi oración constante era: Señor, salva el dedo de mi hijo, no permitas que se pierda. En la penúltima revisión que el médico le hizo, el diagnóstico era que lo iba a perder de todas formas. En esos días que estuve yo en constante oración y ayuno, no recibí ninguna respuesta alentadora, absolutamente nada. Nada había como una especie de esperanza que me diera tranquilidad. Sin embargo, yo me mantenía orando y ayunando, hasta que un día en oración en mi mente se hizo eco con la frase que el Señor le dijo a Jairo: no temas, tan solo cree. Yo de allí me agarré y continué orando. Cuando Jesús llega con Jairo a su casa, esta se encontraba atestada de incrédulos. Y Dios no puede obrar en medio de la incredulidad. Dios puede obrar sus milagros en medio probablemente de caídos, de cristianos que anden muy mal, quizás muy caídos. Dios puede obrar en medio de aquellos que están deprimidos o tristes, en medio de pecadores, incluso de gente que no es cristiana, que no cree en Él, pero nunca Dios podrá obrar en medio de la incredulidad. Así que lo que Jesús hace es echar a todos afuera. Dice: sáquenme a todos estos. Y se queda solamente con Pedro, con Jacobo y con Juan, con la mamá y con Jairo, y le pide a sus apóstoles que lo acompañen y entran al cuarto. Así que se hincan y Jesús, como solía hacerlo, hace una oración muy breve, muy corta. No grita, no es una oración de media hora, una hora. Hace una oración en su mente y toma la mano de la niña y le dice en lengua aramea: Talita Kumi. El espíritu de la niña que estaba ahí dentro del cuarto todavía no se iba porque acababa de morir. Sabemos por estudios que hemos tenido aquí en la iglesia que el espíritu de la persona se va cuando el cuerpo es enterrado. Así que el espíritu todavía estaba ahí en el cuarto, y al tomar Jesús a la niña de la mano, el espíritu se vuelve a incorporar y la niña se levanta. A pesar de que los padres anhelaban que su hija viviera, la parte humana, aquella parte que no nos deja creer o ver lo sobrenatural, los traicionó, porque la Biblia dice que al ver a la niña que se incorpora, sus corazones se llenan de temor y miedo. Se espantaron. Claro está, las resurrecciones no eran muy comunes en aquel tiempo. Vinieron a ser comunes después, en los 2000 años de cristianismo, pero en el ministerio de Jesús no era usual ver una resurrección. Por tanto, los padres no sabían qué es lo que el Señor iba a hacer con su hija. Finalmente, llegado el último día de la revisión por parte del cirujano para con mi hijo, al revisarlo, lo pasan al quirófano y le cortaron su dedo. A pesar de los intentos del cirujano, porque se esforzó mucho, a pesar de mis oraciones y de las oraciones de los hermanos que me apoyaban, aún así pues le tuvieron que cortar su dedo. No fue completo, pero a fin de cuentas le cortaron su dedo. Obviamente
Mi corazón se dolió, lloré. Pero yo recordaba que el Señor había dicho: no temas. Y me preguntaba, ¿qué querría decirme el Señor con no temas? ¿A qué se refería? Después, más tranquilamente, cuando empecé a pensar en la situación, pues me di cuenta que soy uno más en la lista de muchos siervos de Dios que oraron y que Dios no decidió responder a sus plegarias. Dios no le respondió a David cuando él oró para que su bebé no muriera. El bebé murió. Dios no le respondió a Samuel cuando con lágrimas intercedía por Saúl. Saúl aún así fue desechado. Dios no le respondió a Moisés cuando Moisés pidió entrar a ver la tierra prometida. Aún así, Dios no respondió. Dios no le respondió a su propio Hijo cuando Jesucristo en el Getsemaní clamaba: Padre, si es posible que pase esta copa. Aún así Jesús tuvo que beber de la copa de la ira de Dios. Entonces, ¿quién soy yo para que Dios me conceda lo que yo le pido? No soy nadie especial, no soy nadie ejemplar, no puedo sentirme como un hijo obediente. Entonces, seguía preguntándome, ¿qué significa no temas? Cree solamente. Comprendí que de todo esto saldría algo para bien para mi hijo en el futuro. No en este instante. Cuando yo lo comprendí, vino a mi mente una historia real, la cual se la conté a mi hijo ya después de que salimos de todo esto. Esta historia no es algo inventado, no es una ilustración, es una historia real, aconteció realmente. Y es una historia de dos misioneros. Probablemente esa historia la necesitaba yo más que mi hijo, porque repito, él mantuvo una tranquilidad todo el tiempo. Y la historia cuenta de dos misioneros, lo que no estoy seguro es si son de aquí, de Latinoamérica. Pero estos dos misioneros viajaron a la jungla a predicar, sobre todo a lugares en donde no hay mucha civilización. Llegaron a pueblos y tribus. Uno de ellos, de estos misioneros, se infectó un dedo y estando en la jungla no tenían los medicamentos suficientes para curarlo, así que con lo que se tratan las personas que viven en la jungla estuvieron los hermanos de esa tribu y con los pocos conocimientos que tenían estos dos misioneros de medicina tratando de curarse el dedo. Pero en la medida que pasaban las semanas, el dedo iba empeorando, hasta que allí mismo se lo tuvieron que cortar. Le cortaron el dedo al misionero, oraron, igual que su servidor, clamaron a Dios, motivaban a los demás a tener fe de que Dios le iba a salvar el dedo a este hermano. Sin embargo, el dedo del hermano se perdió. Tiempo después, cuando ellos continuaban con su obra evangelística, llevando el mensaje a otros pueblitos cerca, a otras tribus, se internaron en una tribu en donde acostumbraban sacrificar humanos a sus dioses. Entonces capturan a uno de los misioneros, el otro alcanzó a escapar. Después de días que la tribu está desconsolada porque perdieron a uno de sus misioneros, pues el hermano
que quedó solo, él seguía trabajando con la tribu que ya había aceptado al Señor Jesús. Cuando menos lo esperan, aparece el hermano capturado. Se sorprendieron, porque los de esa tribu que habían recibido a Cristo conocían bien aquella tribu que sacrificaba humanos para sus dioses. En ocasiones eran de otras tribus que los capturaban y los ofrecían a sus ídolos. Así es que ellos sabían que el hermano ya no iba a vivir, el misionero capturado. Cuando de repente llega, todos se asombran, comienzan a glorificar a Dios, a aplaudir y dicen, ¿qué pasó si esa gente no suelta a nadie? Dice, cuando me tenían amarrado ya para matarme, su sacerdote me empezó a revisar. Y el sacerdote les dijo a su lengua a los demás, este no puede ser sacrificado porque es imperfecto, le falta un dedo en su mano. Lo sueltan y lo despachan. Dios, usando en la desagradable experiencia que vivimos mi familia y yo, el principio de el menor de los males, el cual dice que entre dos males hay que escoger el menor. ¿Qué era mejor para Dios con este misionero? ¿Que su hijo perdiera un dedo o que su hijo perdiera la vida? Para Dios era mejor que perdiera un dedo. ¿Qué es lo mejor para mi hijo? Todavía no lo sé, pero lo que sí sé es que cuando Dios escoge para mí, siempre va a escoger lo mejor. No importa lo que estés pasando, cuánto estés sufriendo tu familia, cuánto te duela. No importa lo que le esté sucediendo a tus hijos. No importa la cantidad de dolor o lágrimas que hay en tu casa. Él siempre va a escoger lo mejor para ti. Siempre. Quizás ahorita solo duele. Solo duele. Pero Él sabe lo mejor. Así que lo único que puedo decirle al Señor es, duele, Señor. Duele lo que le pasó a mi hijo. Pero si tú escogiste esto para nosotros, lo vamos a llevar con mucho gusto. Solo danos la fortaleza, eso es todo. No pretendemos pedirle al Señor que nos explique por qué están pasando las cosas. No pretendemos esperar que las cosas siempre salgan bien. No pretendemos eso. Los que estamos seguros de quién es nuestro Dios, aunque no entendemos, confiamos. Y Él dijo, te venga lo que te venga, no temas, no tengas temor. No temas, a pesar de que todo se ve oscuro, no temas. Tan solo cree. Pónganse de pie. Desde que te conocimos, oh gran Maestro, desde que te conocimos solo hemos recibido bendición tras bendición. Gracias, Señor. Tu amor se
se ha reflejado en nuestras vidas de tantas formas. Vemos tu amor dándonos el alimento físico que necesitamos. Vemos tu amor dándonos un trabajo. Vemos tu amor dándonos un techo donde abrigarnos. Vemos tu amor en nuestra familia. Vemos tu amor en la salud que nos concedes. Vemos tu amor cuidando de nuestros bebés. Aún cuando vengan estas situaciones tan difíciles que nos lastiman, que duelen profundamente, aún así, Señor, sabemos que tú estás allí con nosotros y sabemos que si tú has escogido que pasemos esa prueba, eso es lo mejor para nosotros, Señor. Quizás en el momento no lo entendamos, quizás en ese momento nuestra mente esté turbada, quizás nuestro corazón esté hecho pedazos, pero podemos ver tu fortaleza, podemos sentirla. Y tu dulce voz diciendo en nuestro corazón: no temas, no temas, tan solo cree.